Arrancamos. Hola, muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos al webinar de Diseño con Anclajes de Expansión. Primero que nada, quiero agradecerles mucho su participación el día de hoy y quisiera iniciar agradeciendo al ingeniero Francisco Chacón, presidente de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, AC, AMDROC, por la sinergia que hemos hecho durante su gestión al impulsar este tipo de charlas técnicas y actualizaciones. Gracias, ingeniero, por tu apoyo y excelente colaboración. El webinar del día de hoy será impartido por la ingeniera Oliva Beltrán y el ingeniero Jorge Ortega, especialistas en el diseño de anclajes postinstalados por medio de ACI 318. Durante la presentación, les pido que dejen sus preguntas y comentarios en el área de chat y con gusto daremos respuesta durante y al final de la presentación, ¿no? Dejaremos 15 minutos al final para contestar sus preguntas. Sin más preámbulos, adelante, ingeniera Oliva, por favor. Claro que sí. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a presentar una innovación y actualización de productos que seguramente ustedes ya conocen, que son los anclajes de expansión, de cuñas o de arpón, que comúnmente pueden estar escuchando ese nombre para los anclajes. Vamos a revisar varios puntos desde diseño y algunos puntos importantes a considerar en esta metodología de diseño, el portafolio que hemos tenido y también la actualización. Así que sean libres de dejar cualquier pregunta, como bien dijo Gustavo, y comenzamos. Me gustaría comenzar desde una parte conceptual, que es un anclaje, ya que nosotros conocemos en el mercado este tipo de elementos que nosotros podemos definir como un elemento de acero que está siempre colado en un concreto, pero también sabemos que existen los anclajes posinstalados. El fin es el mismo, queremos la transmisión de cargas que nosotros tenemos de estos esfuerzos o elementos mecánicos que estamos teniendo, pero es muy importante definir cuál es el anclaje que nosotros vamos a colocar, ya que en caso de ser posinstalado, este diseño no puede ser de la misma manera, que es como lo vemos en las imágenes. Del lado izquierdo estamos viendo los anclajes comúnmente embebidos y del lado derecho estoy encerrando los anclajes de expansión que principalmente trabajan de la punta en estas cuñas, porque también sepan, y como estamos en Hilti, que tenemos otro tipo de anclajes, ya sea que trabajen por adhesión o por tornillo. Cuando nosotros estamos haciendo un diseño de anclajes posinstalados, debemos de asegurarnos que este diseño nosotros pongamos la atención que merece, ya que estamos hablando de seguridad estructural, así que no debemos de escatimar en este tipo de diseños que nosotros a lo mejor hacemos esta referencia y vamos diseñando los elementos principales, llámense columnas, algunas traves, incluso zapatas o dados, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que cuando hablamos de estas conexiones de elementos principales, que es exactamente el punto donde encontramos estos anclajes posinstalados, como se está viendo aquí en la imagen, bueno, pues tenemos que revisar exactamente cuáles son los elementos mecánicos y no ir más allá de la seguridad, que es lo que nosotros estamos favoreciendo o es nuestra responsabilidad asegurar. Aquí la imagen es muy, pues es muy pragmática porque finalmente lo estamos definiendo como una seguridad que nosotros vamos a tener y que sí podemos nosotros transmitir como la seguridad humana, el hecho de salvar vidas y sobre todo también, algo que no debemos olvidar, el salvar los bienes. En esta presentación nosotros estaremos hablando de los anclajes mecánicos que trabajan o tienen este principio de funcionamiento como lo es la fricción. Decimos, trabajan en la punta, estas cuñas se expanden y prácticamente es así como se hace la transmisión de los esfuerzos. Existen otros, como es el trabajar por forma o adhesión, pero el día de hoy nos enfocaremos en este tipo de anclajes. Vamos a hablar también de cómo nosotros podemos hacer esta correcta selección, cuándo debemos de utilizar alguno u otro, dependiendo de las aprobaciones, que también son parte muy importante porque finalmente es lo que van a respaldar nuestro diseño.
Este slide es muy representativa y la verdad es que es muy visual porque nosotros podemos estar enterados de cómo están trabajando esos anclajes mecánicos. Es de este lado derecho, si se dan cuenta, respeta el principio. Si está trabajando desde la punta, podemos ver cómo estos esfuerzos están concentrados en esta zona. ¿Cuál es la ventaja que nosotros vamos con los anclajes mecánicos? Bueno, pues que su sensibilidad a la instalación es menor, ya que cuando nosotros hacemos estas perforaciones para los anclajes, el tema de limpieza, bueno, presencia de humedad o alguna, sí, algún grado de confianza para este tema de instalación, que también es un proceso, bueno, pues nosotros estamos como en esta menor sensibilidad para el proceso de la instalación. Entonces, tengan muy en cuenta que nosotros cuando estamos haciendo este diseño, prácticamente al ser también un anclaje que debe de expandir un cono de concreto o desarrollarlo, necesitamos también tener en mente que necesitamos esta separación entre anclajes y las distancias a borde, que eso no deja de ser un parámetro para todos los tipos de anclajes. Aquí me gustaría mencionar cómo nosotros estamos clasificando los anclajes en el mercado. Bueno, más bien, cómo se clasifican. Esto no es cuestión de Hilti únicamente. Tenemos los anclajes estructurales y los anclajes no estructurales. Aquí cabe mencionar que no es el grado de importancia, porque ambos lo son. Pero, ¿qué pasa? Cuando tenemos anclajes estructurales, estamos hablando de aquellos que tienen ciertas aprobaciones. Entonces, estamos siguiendo una metodología de diseño que prácticamente nos está respaldando que este anclaje nos va a servir para cierta aplicación, a lo mejor que queremos una aprobación para carga dinámica, fatiga, sísmica, algún tipo de carga accidental. Entonces, la aplicación lo amerita. Entonces, tenemos una aprobación. ¿Qué pasa con los anclajes no estructurales? Sencillamente no la necesitan para este tipo de aplicación. Aquí lo llamamos como de uso diario porque prácticamente son algunas aplicaciones que vemos más a menudo. ¿Y por qué les decía que también no debemos de ser enfáticos en que si son importantes o no? Porque imagínense que ustedes tienen ciertos barandales o algún tipo de instalación que ustedes, a lo mejor de manera general, puede ser no estructural, pero resulta que es un barandal que a lo mejor está en una altura, en un segundo, tercer nivel o incluso más, y debe de soportar alguna carga porque la concentración de personas es mayor, bueno, pues entonces también deberían de referirse a un anclaje estructural. Esto simplemente por poner un ejemplo y hacer muy marcada esta diferencia, no necesariamente por la importancia. Y cuando hablamos de aprobaciones, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues como su nombre lo dice, nos están aprobando que efectivamente el anclaje nos está sirviendo para ciertas aplicaciones. ¿Y quién nos está dando esta aprobación o quién lo certifica? Bueno, son organismos que prácticamente su papel es ese. Nosotros como proveedores o los que nos dedicamos en el mercado a este tipo de anclajes, estamos obligados a someter a estas evaluaciones que hacen estos organismos si nosotros queremos recibir estas aprobaciones. Entonces, imaginen que tenemos dos productos, el A y el producto B. Entonces, a este tipo de productos se les hacen una serie de ensayos que nosotros vamos a tener los resultados y prácticamente vamos a evaluar en esta campana de Gauss y vamos a determinar ese rango y sobre todo cuál es la desviación de los resultados. Imaginen que estamos evaluando el producto A y resulta que dentro de estos resultados esta desviación es menor. Entonces prácticamente todos están oscilando, si ponemos este ejemplo, a lo largo de las 60 kilonewtons. Si pasamos al lado B, de manera directa podríamos ver que tiene un comportamiento entre comillas mejor, porque vemos que la media oscila casi en los 75 kilonewtons. Pero ¿qué pasa? Como este rango es mayor, o sea, estos resultados pueden variar mayormente, pues esto nos da como una confianza menor, ya que esta dispersión puede ser
que finalmente el producto pueda hasta decaer incluso un poco más o saber que dentro de esta campana de Gauss los resultados van a ser incluso menores. Entonces, este tipo de consideraciones son las que nosotros podemos avalar y aprobar con esta aprobación y definir que en este ejemplo el producto A tiene un mejor valor de diseño que incluso el producto B. Y bueno, ¿cuál es este proceso que debemos seguir para nosotros conseguir esta aprobación? Bueno, sabemos que aquí en México estamos regidos bajo esta normativa de anclajes postinstalados, que es el ACI, ya que es la normativa americana y prácticamente es nuestra base, mientras tenemos alguna incorporación de normativa para este tema. El ACI, en su capítulo 17, nos habla sobre estos anclajes postinstalados, el cual tiene un apartado que es el ACI 355.2, donde estamos hablando de los anclajes mecánicos, que prácticamente son los criterios que deben de cumplir estos anclajes. Por el otro lado tenemos el ICC, que es el International Code Council, que prácticamente es el organismo que va a hacer la evaluación de estos anclajes. Ellos tienen criterios de aceptación, que prácticamente es una guía de cómo van a ser estos ensayos. Para anclajes mecánicos es el criterio 193. Entonces, bajo esta guía, ellos evalúan y hacen los testeos para que cumplan estos criterios, que es todo el programa de pruebas. Y una vez que esto cumple, el ICC, o en su caso, el laboratorio que tenga la aprobación o que necesite dar esta aprobación, debe de expedir este Evaluation Report. Y prácticamente es la aprobación, que es un organismo imparcial y con el que nosotros podemos estar muy seguros que el anclaje va a cumplir bajo todos esos criterios que nos está enunciando. Y bueno, para este caso en anclajes mecánicos estamos cumpliendo con la teoría de anclajes, porque recordemos que existen dos aplicaciones y cada una de ellas tiene su metodología. Si hablamos de teoría de anclajes, donde el modo de falla que predomina o prácticamente estamos haciendo trabajar el concreto, que es el material base, porque los empotramientos son menores, en Hilti tenemos herramientas para ayudarlos a hacer estas evaluaciones. ¿Qué pasa? Que tenemos el software Process Engineering, no sé si ustedes lo hayan escuchado o sepan que Hilti tiene un software simplemente, entonces hacemos varias revisiones de diseño. ¿Qué es lo que evaluamos? Bueno, cómo está trabajando el sistema. Cuando estamos hablando de anclajes postinstalados, más allá de verlo de manera independiente, como el material base, llámese concreto, el acero, que es nuestra barra en este caso, ya sea varilla Haas, que tiene una cuerda constante, o una varilla de construcción, o la simple resina que estamos inyectando, o en este caso, el anclaje mecánico, que es el que está expandiendo las cuñas. Más allá de verlo independientemente, tenemos que ver cómo están participando todos estos partes como sistema. ¿Cómo podemos hacer esta evaluación de manera rápida? Por medio del software, nos da este desarrollo, que también vamos a ver un poquito de él, pero sobre todo esta rapidez y efectividad, ya que si lo hacemos bajo la metodología teórica, nos podemos tardar más, y la seguridad que nos da es que todas estas evaluaciones son bajo la normativa ACI. Si tuviéramos también el caso de una teoría de longitud de desarrollo, que ya son para anclajes, donde usualmente ocupamos las varillas de construcción y queremos lograr esta longitud para que desarrolle la fluencia, también tenemos un software. Esto es prácticamente para que también estén enterados. Hoy, como bien dijimos, vamos a enfocarnos en la parte izquierda. ¿Y qué es lo que yo voy a evaluar o lo que tenemos que revisar en cada uno de estos anclajes? Hacemos prácticamente dos revisiones que son como cargas puras, pero que al final también nosotros debemos de evaluar cómo están interactuando. Y estamos hablando de una resistencia a tensión, donde evaluamos, sí, cada parte del sistema, a lo mejor cómo está trabajando el acero, que es el anclaje mecánico que estamos hablando, cómo se está comportando el concreto, cómo está desarrollando el cono, si es el modo de falla que va a predominar y va a existir un arrancamiento, incluso si va a haber una extracción por deslizamiento. Entonces, esta imagen que ustedes ven aquí, que prácticamente nos está dando un porcentaje de utilización
y nos hace ver cuál es la falla que puede predominar. Estos son parte de los resultados que nos da el software. De igual manera, si estamos revisando la parte de diseño por corte, también hacemos la evaluación del acero, el arrancamiento del concreto y el arrancamiento del concreto por cabeceo. Entonces, tenemos estos resultados y prácticamente nosotros podemos definir, y como siempre, cuando estamos en el lado de diseño, nosotros sabemos cómo va a trabajar ese anclaje, esa conexión, hablando de manera general, y podemos definir qué es lo que queramos que predomine como modo de falla. Un arrancamiento del concreto o incluso el acero, y todo esto parte del fundamento de diseño que estemos teniendo. Y más allá de tener esta evaluación como cargas puras, lo que nos interesa es saber cómo están interactuando estas dos cargas. Incluso también si tenemos un momento, sabemos que se va a descomponer en algunas fuerzas de tensión, pero finalmente debemos de saber cómo están trabajando ambas. Entonces también hace este trabajo y finalmente nosotros nos estamos ahorrando todos esos diseños. Y una parte muy buena del software cuando lo utilizamos es que todo hace referencia a la normativa y podemos estar nosotros muy conscientes de que siguió el procedimiento correcto y bajo las ecuaciones que debieran ser. Entonces, todas estas revisiones que deben de ser sí o sí para el desarrollo del diseño de los anclajes post-instalados, la verdad es que de la mano del software nos ayuda muchísimo. Y para anclajes post-instalados, de las consideraciones más importantes que debemos de tener en cuenta y que a veces podemos incluso subestimar es, bueno, tenemos los elementos mecánicos, eso creo que es por ende saber cuáles son los efectos que están sucediendo y los esfuerzos que va a tener la conexión. Pero también algo muy importante es la distancia entre los anclajes. Y repitiendo, si el anclaje va a desarrollar un cono, nosotros debemos asegurarnos que tenga esta distancia mínima para que de verdad lo desarrolle, ya que si comenzamos a hacer este traslape de los conos, estamos limitando el anclaje que se desarrolle completamente y pues estamos reduciendo su capacidad y prácticamente no estamos haciendo este diseño adecuado. Entonces, es muy importante esta distancia. Al igual que la que tenemos acá abajo, que es una distancia a borde, y que prácticamente también va a interferir muchísimo la característica del concreto que tenga. Hablando de concreto fisurado o no fisurado, si está húmedo, saturado, algún tipo de refuerzo extra, la resistencia, por supuesto, ya que estas características del material base van a verse favorecidas en el diseño y más allá, si el tipo de cargas a lo mejor tienen un requerimiento especial, como es la fatiga o el impacto, incluso si es algún efecto sísmico. Y otra de las cosas que también debemos de considerar y que también el software nos ayuda bastante es en cuestión de la placa base. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros cuando tenemos este diseño de placas, estamos asumiendo que los esfuerzos se van a distribuir de manera uniforme en cada uno de los anclajes. Es algo que no sucede idealmente. Y si nosotros queremos hacer ese análisis más profundo, bueno, también tenemos el software que nos permite hacer este diseño de placa base flexible y decirnos exactamente cómo están sucediendo los esfuerzos, así como se ve en esta imagen, ¿no? O sea, los gráficos incluso son muy buenos, es muy visual estar observando este tipo de distribución de esfuerzos. Por el otro lado, también tenemos el tipo de perforación. Sabemos que son anclajes post-instalados, entonces deben de tener una perforación sí o sí, y no se desempeñan de igual manera si tienen algún barreno liso, como es este tipo de broca de diamante, o alguna broca que es de tungsteno, ¿no? Que también te permite esta perforación rugosa. Esa también es otra de las innovaciones que traemos el día de hoy, porque con el anclaje mecánico también ya tenemos estas aprobaciones para que se usen incluso con perforación de diamante. Y bueno, hablé de un concepto que decimos concreto fisurado. Existe una confusión muy grande cuando hablamos de fisurado o no fisurado, porque siempre lo relacionamos con la existencia de alguna grieta, pero más allá de que sea el producto de un esfuerzo, pensamos que es porque si es un concreto viejo o no. Entonces, también debemos de tener muy presentes que este concreto fisurado es un concreto tensionado. Es decir, donde haya este tipo de esfuerzos, nosotros debemos de hacer esta suposición que es concreto fisurado.
Por lo tanto, siempre que estamos hablando de algún elemento estructural, debemos de considerar este tipo de concreto. Y para hacerlo muy sencillo y entenderlo, es como si nosotros tuviéramos una viga simplemente apoyada, sabemos exactamente dónde están las tensiones y compresiones, ¿no? Porque prácticamente estamos pues en este tipo de figura, como lo vemos, suponiendo cómo está actuando la carga, donde vamos a tener a lo mejor alguna tensión en la parte inferior o una tensión en la parte superior. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos todo un sistema completo? Bueno, pues ya ante efectos a lo mejor sísmicos, que es una configuración muy complicada, diferentes tipos de cargas, bueno, ya incluso donde hay compresiones, puede haber tensiones, esta inversión de esfuerzos, y finalmente no sucede que sea un concreto no tensionado, sino que siempre va a existir la presencia de tensiones. Y si vemos en estas figuras de acá abajo, lo que nos quieren decir o de manera resumida es que en un concreto no fisurado estamos suponiendo que este es el cono de desarrollo de un anclaje. Cuando tenemos estos esfuerzos entre tensiones y compresiones, existe la presencia de un plano que prácticamente nos está dividiendo en dos conos y la capacidad del anclaje ya no sería pues la real, ¿no? Se vería disminuida. Entonces debemos de ser muy conscientes de esta suposición y sobre todo porque estamos hablando de elementos estructurales. Ok, gracias, Oli. Ahorita yo les voy a comentar un poquito más acerca del portafolio, algunos cambios que traemos en Hilti también y las aplicaciones, principalmente en qué situaciones podríamos ocupar estos anclajes y bajo qué regulaciones estamos visualizándolos. El portafolio actualizado de Hilti como tal lo dividimos en 3 gamas, dependiendo la relación costo-beneficio. En el lado de la izquierda encontrarán, digamos, la sección de la gráfica, que podemos revisar la parte de la seguridad y las aprobaciones, es decir, una alta seguridad y unas altas aprobaciones. Obviamente van a tener también un costo relacionado, y en esa gama tenemos los productos Ultimate, los cuales están referenciados a códigos, y podríamos tener incluso productos que tengan capacidades hasta nucleares, como es el producto del HDA o el HSL3. Asimismo, está la versión 3 de nuestro producto químico, el RE500, tenemos el HY200 y la cápsula HBU2, la cual puede trabajar con perforaciones de broca hueca o broca diamante. Asimismo, tenemos el KBTZ2, es un producto nuevo, acabamos de lanzar este año, el cual ahorita vamos a platicar un poquito más de él, o el Quick Hus STI. En la parte de en medio vamos a tener productos de gama premium. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener aprobaciones y certificados para capacidades estructurales, sin embargo el precio es reducido en comparación de los productos Ultimate. Si nosotros llegáramos a tener cargas de medias a altas, pues bueno, podríamos ocupar el producto GTR100 o incluso el nuevo producto KB1 o Quick Bolt 1 también llamado. Y finalmente tenemos los productos de gama estándar, los cuales, como ya había mencionado Oliva, pues bueno, no quiere decir que sean menos importantes, también son bastante relevantes que nosotros contemos con información técnica confiable de algún programa de pruebas. Sin embargo, como tal, no cuenta con una aprobación del ICC o del IAPMO, en este caso, pero tenemos las tablas de cargas y con ellas podemos diseñar cosas importantes, como a lo mejor algún barandal secundario, algún cambiador para bebés, etc. La que sigue, por favor. Gracias. Ok, entonces algunas aplicaciones que tenemos para los anclajes mecánicos, generalmente tenemos aplicaciones estructurales, llámese fijación de columnas, de traves, de placas base, para sostener elementos estructurales, ¿no? Sujeción de equipos, pueden ser a lo mejor equipos vibratorios o equipos que estén con carga estática, o aplicaciones relacionadas con alta seguridad. Podríamos encontrar en el campo, pues bueno, algún reforzamiento donde ocupemos la fijación de estos anclajes, ¿no? También tenemos anclajes temporales, es decir, podemos encontrar cimbras, plataformas de trabajo
o los muros tilt-up. Y finalmente, anclajes en mampostería. Puede ser mampostería hueca o rellena con algún mortero, así mismo como los ladrillos. Y bueno, tenemos una amplia variedad de anclajes mecánicos adecuados dependiendo las necesidades, ¿no? Del lado izquierdo vemos los anclajes de socavado, en este caso es un anclaje HDA que tiene una muy grande capacidad para resistir la carga cortante y bueno, ventajas, el desempeño es Ultimate, similar a los anclajes que se dejan precolados o embebidos y tiene la aprobación para la utilización en plantas nucleares. Los anclajes de expansión sobre los cuales nos enfocaremos un poquito más y tienen las ventajas que tienen diferentes tipos de cabeza, diferentes tipos de materiales, llámese acero al carbón, acero inoxidable o galvanizados en caliente, y además es una instalación sencilla, ¿no? Literalmente tenemos que hacer el barreno, incrustar el anclaje y brindar el torque necesario para que éste se pueda expandir. Después tenemos los anclajes por tornillo, los cuales tienen las ventajas de que tienen desde diferentes tipos de cabezas o cabezales, instalación también muy sencilla, muy práctica, y estos pueden ser temporales y en algunos casos reutilizables. Los anclajes de expansión son ampliamente los más usados, también conocidos como taquetes, tacos o varios sinónimos que encontramos en el mercado, ¿no? Pero por lo mismo les sugerimos que se acerquen con nosotros cuando ustedes tengan alguna duda para realizar alguna revisión. En los anclajes de expansión vamos a encontrar principales aplicaciones, no quiere decir que sean todas, pero estas son las principales. Como les comento, tienen para fijación de placas base, puede ser para alguna columna o alguna trave, placas base de puntales o arriostramientos, fijaciones para racks, esto es bastante común en el sector industrial, fijaciones de barandales, barandales donde haya alta afluencia de personas, así como arriostramiento sísmico, puede ser para algunas instalaciones. Y finalmente, los retrabajos y adaptaciones. Y en este punto me voy a enfocar un poco más, dado que el nuevo producto que les acabo de mencionar, el QuickBolt TZ2, bueno, tiene la aprobación para ser aplicado bajo perforaciones con broca hueca o también llamados sacabocados. Este es el actual portafolio de anclajes que nosotros estamos manejando. Como tal, las versiones anteriores, bueno, están en etapa de salir de Hilti, están en phase out, como nosotros lo conocemos, y los estamos reemplazando por los siguientes productos. En la gama Ultimate vamos a encontrar el QuickBolt TZ2 en acero al carbón y en acero inoxidable. Ahorita vamos a platicar un poquito más de él. En la gama Premium y cubriendo también la gama estándar, vamos a encontrar el anclaje KB1, el cual tiene una alta capacidad de carga, tiene aprobaciones para diseño sísmico y el precio es bastante considerable en cuestión de la reducción que se le hizo, ¿no? Entonces digamos que está en muy buen precio y muy competitivo. Y en la cuestión de acero inoxidable y galvanizado en caliente, podríamos encontrar todavía anclajes de KB3, ¿vale? Estos serían, digamos, ítems o productos que tenemos bajo pedido en la mayoría de los casos, pero seguro los podemos conseguir. Pero, ¿por qué son diferentes nuestros anclajes? ¿Por qué son diferentes nuestros anclajes y no son tan similares a los de la competencia? Bueno, a continuación les presentaremos algunos factores que los diferencian, entre los cuales están las cabezas marcadas, con los cuales al momento de ser instalados, pues bueno, queda la cabeza grabada con una letra particular de acuerdo al diámetro y longitud del anclaje, con la cual ustedes pueden hacer una inspección de forma rápida y saber que se hizo o se instaló de manera apropiada el anclaje adecuado. Tenemos una sección de impacto que está en la parte superior, con lo cual al momento de incrustarlos o martillarlos, pues bueno, evita que estos se dañen y después ya no entre la tuerca ni la arandela, ¿no? Esta sección de impacto evita precisamente eso.
La calidad de la cuerda y la calidad del acero, pues bueno, nos brindan una productividad y confiabilidad en lo que marca Hilti, asimismo como las narices que tiene el vástago o la camisa. Estas narices, bueno, ¿qué hacen? Se incrustan en el concreto o en el material base, evitando que gire sobre su propio eje el anclaje y no se pueda expandir. Entonces, de esta manera, las narices evitan ese giro y permiten la correcta expansión. Asimismo, como la forma cónica o el acabado del perno como tal, pues bueno, hacen que fluya de una mejor manera el anclaje y se expanda de esa manera, ¿no? La diferencia principal es que los anclajes que tienen acabado angular, pues bueno, tienen esa deficiencia de que muchas veces no expanden de forma apropiada. A continuación les voy a platicar un poquito más de los anclajes KBTZ2 y KB1. Unas ventajas que tiene el anclaje nuevo KBTZ2 es que tiene hasta 24% mayor capacidad de carga. Creo que la gráfica, o más bien el ejemplo, es bastante claro. Del lado izquierdo, con el actual anclaje KBTZ o la versión anterior, pues bueno, podríamos cargar de acuerdo a esa condición hasta un auto, ¿no? Sin embargo, con este incremento de carga, bueno, ya podemos cargar, ahí se nota una camioneta. Esto es bastante innovador, la verdad. Creo que, más bien, estoy seguro de que no hay un producto similar en el mercado. Entonces, si ustedes necesitaran incrementar la carga o situaciones muy retadoras para sus conexiones, pues bueno, pueden referenciarse con nosotros y con el KBTZ2 que tiene la aprobación. Pero ¿por qué creció este factor? ¿Cuál es la principal diferenciación? Básicamente la vamos a encontrar en el factor del concreto. En productos de expansión, generalmente, de acuerdo al reglamento del ACI, nos indican que deben de tener un factor de concreto de 17. Sin embargo, por la tecnología que implementamos y de acuerdo al reglamento, pues bueno, este ya puede tener un factor mayor de hasta 21, con lo que nosotros podemos tener una mayor capacidad de carga en un mismo anclaje de un mismo diámetro, ¿no? Del lado derecho podrán encontrar las aprobaciones. Tiene la aprobación por el organismo del ICC, que es el International Code Council. Tiene la aprobación de UL y de FM. Básicamente es la aprobación para fuego y de materiales, que es la Factory Mutual. Asimismo, se puede utilizar con sistemas de perforación hueca, como es el sistema SafeSet de Hilti, el cual conectamos a una aspiradora y al mismo momento que va barrenando, va aspirando todo el polvo. Después tenemos el módulo de torque que nosotros podemos implementar con nuestras herramientas, el cual da el torque necesario. Solamente hay que escanear el código de la caja y el equipo da el torque necesario de apriete a nuestro anclaje KB. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos la aprobación con perforación de diamante. No hay un producto en el mercado de anclajes mecánicos que tenga esta aprobación más que nuestro KBTZ2. Parte de esto, y analizándolo más a fondo, bueno, pues básicamente se preguntarán cómo es que nosotros pudimos hacer que esto incrementara hasta el 24% en términos generales. Bueno, realmente el acero, pues de nuestros anclajes como tal no cambió. Seguimos rolando en frío nuestros anclajes, a excepción del anclaje de 3 octavos, ¿no? Bueno, es una normativa que nosotros traíamos pendiente desde hace algunos años, y bueno, ya ese sí incrementó su capacidad de carga del acero, ¿no? Pero en términos generales, el acero lo seguimos rolando en frío. Para la cuestión de falla de borde de concreto, bueno, tenemos hasta 80% mayor capacidad de corte en comparación a las versiones anteriores o con cualquier otro anclaje del mercado. ¿Esto qué nos permite? Que nosotros nos acerquemos más al borde del concreto. Si nosotros tuviéramos alguna placa base cercana al borde o al vértice de la losa, pues bueno, en ese caso podríamos ocupar el KBTZ2 para optimizar y eficientizar esa conexión. Y finalmente, la falla del concreto por apalancamiento o descabeceo, también conocido como pre-out, pues bueno,
Esto nos da un 23% de incremento para las demás superficies y tamaños, ¿no? Básicamente lo que comentábamos hace un momento, esto debido al factor de cono de extracción, el factor K. Algo que también quiero comentarles es que, bueno, nuestro anclaje KBTZ2 incluye una mayor cantidad de profundidades nominales. Normalmente ustedes, ¿qué tenían que hacer en alguna situación? Si a lo mejor tenían un anclaje de media y con eso la falla por acero era suficiente, pues bueno, al tener un portafolio de soluciones reducido, a lo mejor nada más teníamos de media por 4 y de media por 5, pero todavía ustedes necesitaban más carga, no nada más por cortante, sino también por tracción. Pues bueno, lo que ustedes tendrían que hacer era pasarse al siguiente diámetro o incrementar el diámetro, y entonces, pues bueno, ¿qué pasaba? Pues ya estaba sobredimensionado de esa forma el diámetro del acero, pero por carga sí pasaba, ¿no? Al introducir estas nuevas profundidades, damos mayor versatilidad a que ustedes puedan seguir utilizando el mismo diámetro y incrementar la carga, digamos, de esa forma, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poquito algo que les traemos para ustedes, y adicionalmente a eso, pues como podrán notar, la rosca o la cuerda del anclaje es mucho más amplia, ¿no? Lo que permite también, digamos, jugar un poquito con el empotramiento y las placas base. Entonces, resumiendo todo lo que anteriormente les he comentado, pues bueno, si a lo mejor estábamos diseñando un anclaje con media pulgada de diámetro, con el nuevo KBTZ2 ustedes podrían reducir el diámetro debido a su alta eficiencia. Asimismo, podrían reducir la profundidad de empotramiento debido a la tecnología que conlleva del factor K que se analiza para el concreto, y sería mucho menos gasto también para brocas, sería mucho menos gasto para los trabajadores en tiempo, y obviamente nosotros eficientizamos la conexión como diseñadores. También tenemos la menor distancia al borde y naturalmente la menor separación o distanciamiento entre puntos de anclaje, ¿no? Ya no es necesario que crezcamos la placa para que podamos hacer nuestra conexión. Bueno, con el KBTZ2 podríamos eficientizar esa geometría de la placa base. Por lo mismo, bueno, dicho todo lo anterior, para este ejemplo en particular, podríamos optimizar, no sé, a lo mejor de 4 a 3 o a 2 anclajes, dependiendo la situación, pero esto es principalmente notorio cuando tenemos conexiones con 6, 8, 10, 12 pernos. Pues bueno, en ese caso podríamos reducir la cantidad de anclajes que generalmente estaríamos utilizando con cualquier otro producto. Ahora, para el KB1, nosotros también mejoramos este producto. Anteriormente teníamos el KB3 y se preguntarán seguramente en por qué hicimos estos cambios. Si nosotros ya estábamos acostumbrados a trabajar con X o Y producto, pues bueno, básicamente el reglamento también y la investigación nos impulsa a realizar estos cambios, ¿no? Algo que es notorio del KB1, que es un producto de gama premium y puede cubrir las secciones de estándar también, es que tiene la aprobación para concreto agrietado o sección agrietada, lo cual, pues bueno, es bastante común en zonas sísmicas, ¿no? Entonces se podría decir que el anclaje KB1 tiene aprobación para desempeño sísmico. En cuestiones particulares, pues bueno, la tuerca y la arandela tienen recubrimiento galvanizado, la rosca obviamente también creció, algo que las versiones anteriores pues no tenían, y esto tiene una aprobación también, ¿no? O sea, no es nada más que nosotros lo hayamos impulsado, sino tienen una aprobación. Asimismo, el diseño de la camisa y el diseño del perno, pues bueno, es referente a lo que ya había comentado. Tiene las narices o las puntas de nariz que se incrustan en el concreto, y la sección curva en el final del perno. Como tal, van a encontrar el KB1 en los siguientes diámetros de 3 octavos hasta 3 cuartos, con diferentes profundidades también.
tiene la aprobación del IADMO, que es un organismo de Estados Unidos, el cual tiene amplia validez internacional también, y este organismo pues básicamente nos permite darle la aprobación al anclaje para cuestiones y usos mecánicos también, ¿no? Tiene la aprobación de UL y Factory Mutual, así como se puede utilizar con sistema SafeSet de Hilti y el módulo de torque o el torquímetro eléctrico o electrónico de diámetros de 3 octavos, 1 medio y 5 octavos. Ahora, el software de Profis Engineering les va a facilitar, creo que bastante, como anteriormente ya lo había compartido mi compañera Oliva. Pues bueno, normalmente nosotros tendríamos que hacer ciertas revisiones o varias revisiones de una misma conexión e incluso analizar de manera independiente en diferentes programas o diferentes hojas de cálculo la conexión, la placa base, los anclajes, el concreto, etcétera. Lo que hace Profis Engineering es toma toda la información, la compila y básicamente podemos exportar desde algún software de análisis estructural directamente a nuestro software Profis Engineering y analizar no solamente el anclaje, sino toda la conexión y cómo interacciona con los demás elementos. Entonces tenemos el diseño de anclaje mucho más sencillo, está actualizado no solamente con nuestros productos, sino con la normativa, en este caso el ACI 31819, e inicia un diseño, y podemos iniciar un diseño directamente o predefinir un diseño directamente con nuestras preferencias. Puede ser con un anclaje Quick Bolt TZ2 o algún anclaje químico si ustedes lo prefieren. Finalmente, comentarles que en Hilti estamos bastante apegados a la metodología BIM. Lo vemos como una metodología de colaboración con ustedes, con las empresas y con la construcción también, desde la cual ustedes pueden descargar cualquiera de nuestros productos o insumos y anexarlos directamente como inserto en sus planos o modelos estructurales o en modelos arquitectónicos también. Incluso, ahí les compartimos la liga. Si ustedes gustan descargar los nuevos anclajes, los pueden encontrar directamente y les puede ahorrar tiempo en lugar de estarlo dibujando, pues bueno, simplemente incrustarlo en sus proyectos. Y bueno, solamente comentarles por último que tenemos diferentes canales y medios de comunicación. Ahorita, afortunadamente, pues bueno, estamos en un webinar, pero también pueden contactar a su ingeniero de campo local, a los asesores en sitio. Asimismo, tenemos los canales técnicos como es la página de Ask Hilti, donde ustedes pueden hacer alguna pregunta técnica y tener una respuesta en cuestión de 24 horas hábiles. Pueden encontrar toda nuestra información disponible en la página de Hilti Online, hilti.com.mx, y ustedes pueden descargar desde manuales técnicos, fichas técnicas, aprobaciones y bueno, hacernos cualquier tipo de observación, incluso también la retroalimentación es súper buena. Y los webinars técnicos, ¿no? Adicionalmente, este webinar está siendo grabado para que ustedes lo puedan compartir o visualizar posteriormente. Listo, pues si ustedes tuvieran alguna duda o algún comentario, no duden en hacérnoslo llegar y estamos abiertos a escucharlos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Oliva. Tenemos varias preguntas de la audiencia y creo que llegamos ahora a esta parte de estarlas respondiendo. Voy a comenzar con la primera pregunta, que es para Jorge. Preguntan, ¿qué pasó con el KB3? ¿Ya no lo manejan o qué recomendaciones nos dan ahora? Claro que sí. Mira, el KB3, nos quedan las últimas piezas, para ser honestos. Todavía tenemos algunas. Si ustedes ya lo tienen especificado y todavía nosotros tenemos en almacén, pues bueno, con todo gusto se los podemos surtir. Sin embargo, podemos hacer la sustitución por el anclaje KB1. Si ustedes gustaran que les compartiéramos la información técnica o la carta de sustitución del KB3 al KB1, con todo gusto lo podemos hacer. Perfecto, George. Sí, aquí también preguntan, entonces entiendo que el KB3 será sustituido por el KB1. Correcto, lo acaba de mencionar Jorge. Siguiente pregunta.
Para Oliva, que estuvo hablando un poquito de la parte de aprobaciones, dice, ¿cuál es la distancia mínima entre anclajes? Está en silencio. Oliva, estás en silencio. Déjame ver si te puedo desbloquear. Creo que no. No te apures. Si quieres, tomamos la pregunta, Jorge, si me apoyas. Sí, claro que sí. Bueno, eso dependerá, por supuesto, del diámetro que se esté manejando, asimismo de la profundidad de empotramiento, ¿no? Como tal, nosotros nos regimos bastante en las aprobaciones y, por supuesto, si ustedes gustan, se las podemos compartir. No hay precisamente una regla general más que apegarse directamente a lo que dice el reglamento y las aprobaciones. Si tienen algún caso particular, con todo gusto les podemos apoyar. Gracias, Jorge. La siguiente pregunta dice, ¿cuál sería el modo de falla dúctil para los pernos? ¿Quieres tomarla tú, Jorge, o quieres que responda? Sí. Si quieres, Gustavo, adelante. Sí, estaba platicando aquí con la persona que me hizo la pregunta y la puse en el chat. Cuando Oliva hablaba de los modos de falla y cómo revisarlo por ACI, normalmente la forma en que nosotros podemos garantizar que el anclaje falle dúctilmente es garantizar que el modo de falla del anclaje en tensión esté al 100%, ¿no? O sea, que esté por encima de la utilidad del resto de los parámetros que estamos revisando. Entonces, ahí tendríamos que garantizar eso en el software para ver que falle dúctilmente y no falle el cono de concreto o no falle por otra situación. Ok, otra pregunta. Dice, al aumentar la longitud de empotramiento, ¿sería más crítico el cono de extracción del concreto? Teóricamente sí. Realmente el cono de concreto toma un ángulo aproximado de 35 grados. Sin embargo, bueno, hay múltiples factores por los cuales eso puede variar. Entonces, si nosotros tenemos una mayor profundidad, el cono de concreto en teoría debería ser mayor, pero, y aquí es donde quiero hacer o resaltar esta parte, nuestro KBTZ2 hace que este ángulo, de cierta manera, interactúe de una mejor forma o de forma más eficiente, por lo cual el cono de concreto, en lugar de expandirse hacia las laterales, se distribuye de una mejor manera. Bueno, como lo comentó Oliva, pues teníamos la radiografía de esfuerzos y como se veía de forma tipo corazón, donde se estaba expandiendo el anclaje, pues bueno, esta carga la distribuye mucho mejor el anclaje KBTZ2. Gracias, Jorge. Otra pregunta interesante. Dice, buenas noches. ¿Los anclajes se pueden usar para anclar en roca o hay otros tipos de anclaje para roca? La respuesta es sí, sí se pueden utilizar para anclar en roca. Naturalmente necesitaríamos información sobre la roca la cual estamos anclándonos, dado que generalmente la mecánica de las rocas, pues bueno, llegan a tener bastantes fisuras o hasta agrietamientos o incluso oquedades, ¿no? Dependerá obviamente del tipo de roca. Y del tipo de conexión que nosotros estemos buscando. Lo más recomendable para muchos de esos casos donde a lo mejor no conocemos completamente las propiedades de la roca o cómo está constituida, pues bueno, podría ser a lo mejor un anclaje químico, mas no obstante, los anclajes mecánicos también pueden ocuparse en esa situación. Y Jorge, si me permites decirlo aquí, la aprobación de las cuales hablábamos al principio están hechas para anclaje en concreto. Entonces, estas aprobaciones te proveen los valores de diseño cuando lo haces en concreto. En el caso de roca, como no tenemos esos valores, lo que les podemos ofrecer es el on-site testing o las pruebas de extracción que tenemos, que es un servicio que sirve básicamente para dos cosas. Uno es comprobar la calidad de una instalación ya hecha y dos, comprobar una capacidad de carga en un elemento o material base desconocido. Entonces podemos hacer una prueba de extracción, por ejemplo, un KB3 en roca, ver qué resistencia nos da y usar eso de alguna forma para hacer algún diseño. Siguiente pregunta, buenas tardes. ¿Manejan anclajes para maniobras de carga de elementos prefabricados o elementos preforzados? Sí, es decir, dependiendo el tipo de aplicación, necesitaríamos revisarlo puntualmente.
pero si gustan acercarse con nosotros, sí, lo podemos analizar. Efectivamente, sí tenemos, es nada más analizar el caso particular y la resistencia que se requiera, pero sí los tenemos. Luego, ¿cómo se incorpora el efecto del sismo en el análisis de un anclaje? Ok, excelente pregunta. Esa me gustó Esa es de bastante. mis favoritas, sí. Sí, ok, realmente hay que aplicarla a través de diferentes fórmulas, las cuales incluyen la tracción sísmica y los diferentes casos de tracción sísmica. Puede ser tracción sísmica dúctil, tracción sísmica donde predomine la falla de concreto, e incluso factorizar con un factor omega esa tracción sísmica, ¿no? Mismo caso para el cortante. Vamos a tener la ductilidad del anclaje, la ductilidad de la conexión de la placa base. Asimismo, bueno, la tracción cortante del concreto, ¿no? Donde, ¿a qué me refiero con esto? Básicamente va a predominar un modelo de falla sísmico. Y con base en eso, nosotros podemos incorporar ese diseño no solamente al anclaje, sino a la conexión completa. Así es, Jorge. Y ahí lo que nos ayuda mucho a esto es el software de diseño, Process Engineering. Cuando nosotros queremos hacer un diseño por sismo, le indicamos al software y automáticamente nos muestra estas opciones que Jorge dice y con eso lo podemos revisar de manera muy sencilla. Siguiente pregunta dice, por favor, ¿cómo determinan distancia entre anclajes y distancias a los bordes? Jorge, si me permites, aquí básicamente la distancia entre anclajes y al borde es distinta para cada anclaje. Y eso la única forma de poder determinarlo es por medio de la aprobación. La aprobación nos dice cuál es el límite en el cual se pueden acercar dos anclajes entre ellos y al borde. Entonces varía dependiendo del anclaje, la aprobación es la que se encarga de eso y toda esa información de la aprobación de nuevo está cargada en el software para que nosotros lo podamos hacer en tiempo real. Siguiente pregunta, Jorge, dicen, ¿me recomendarían especificar KB1 si es el anclaje que pasa bajo diseño o cuándo especificar KBTZ2? Sí, totalmente. Es decir, si nosotros podemos hacer que el anclaje KB1 cumpla con las capacidades de diseño, con los elementos mecánicos y las consideraciones que anteriormente Oliva explicó, sin duda pueden utilizar KB1 incluso con factores sísmicos, ¿no? Tiene la aprobación para eso y no solo eso, sino tiene excelente desempeño y muy similar a lo que era el KBTZ, que era la versión anterior. ¿Cuándo utilizar KBTZ2? Cuando el KB1 no sea suficiente o no cumpla con esas necesidades, pues bueno, por lo mismo de que es un producto de características bastante, o de exigencias bastante amplias, pues bueno, ahí nos podríamos saltar al KBTZ2. Si a lo mejor estamos hablando de muy cerca al borde y con cargas muy altas, pues bueno, sin duda recomendaría el KBTZ2, pero si pasa con KB1, pues bueno, usar el KB1. Correcto, Jorge, muchas gracias. Y mira, aquí viene otra pregunta muy interesante del ingeniero Raúl Flores. Dice, ¿esto del cambio o salida del mercado del KB3 es a nivel mundial o solo en México? Este es un tema a nivel mundial y no obedece a una moda o a que queramos cambiar el producto, simple y sencillamente obedece a los cambios en las regulaciones y las aprobaciones de las cuales nos estaba hablando Oliva al principio. Entonces, el KB3 era un anclaje que no estaba aprobado para ser diseñado en concreto agrietado ni para sismo. Y nosotros, en respuesta a los cambios en regulaciones, por eso salimos ahora con el KB1, ¿no? Que es un anclaje aprobado para diseñarse bajo sismo y bajo concreto agrietado. Siguiente pregunta, dice, ¿existe alguna fórmula preestablecida según condiciones que nos pueda compartir? Creo que esto se refiere al diseño de los anclajes, ¿no, Jorge? Pero aquí básicamente sería hacerlo bajo las fórmulas de ACI. Sí, así es. Las fórmulas las podemos encontrar directamente en el capítulo 17 para anclajes mecánicos, en el capítulo 17 del ACI. Si no me equivoco, varias están en la sección 2 de ese mismo capítulo y bueno, ahí se desglosan, ¿no? Sin embargo, podemos nosotros, digamos, apoyarlo de esa manera y
y además yo puedo tomar algún extracto de alguna memoria que tenga y referenciarle esas mismas fórmulas. Perfecto, Jorge. Otra pregunta, esta está relacionada con el software. Gustavo Alegría indica, ¿el Profi se puede consultar en línea para su aplicación? Sí, así es. De hecho, la tendencia es que el software es en línea, ¿no? La ventaja de esto es que lo podemos ocupar en nuestro celular, en nuestras tabletas, en cualquier computadora, y ya no hay que cargarlo directamente o descargarlo, estar esperando actualizaciones o etcétera, ¿no? Realmente, ¿qué pasa? Con el software, como es en línea, pues bueno, toda la información la guardamos de manera confidencial en la nube, solamente ustedes tienen acceso a ella y pueden acceder a esa información independientemente si no tienen su computadora cerca, lo podrían hacer directamente desde su celular. Gracias, Jorge. La siguiente dice, ¿las cargas que se ingresan en el software serán factorizadas? En caso de que sí, ¿qué factor nos recomiendan considerar? Ok, realmente podemos hacerlo de ambas formas, que estén factorizadas o que aún no sean factorizadas, ¿no? Nosotros podríamos factorizarlas después de hacer el análisis estructural. Obviamente los factores que van a regir, pues bueno, son los que sean con base en su reglamento, ya sea del ACI o reglamentos locales, y que se adecúen a su diseño, ¿no? Como tal, un valor de algún factor, no sé, factorizarlo, pues bueno, por terminología general en las normas técnicas complementarias, tenemos de 1.4, pero como les comento, variará. Es correcto, Jorge. Y una de las ventajas en el software, hay tres formas de ingresar las cargas. Una de ellas es ingresar y pedirle al software que las factorice y ahí nos da varias opciones para factorizarlas, ¿no? Entonces, podemos apoyarnos del software para factorizarlas, ingresar ya factorizadas esas cargas o incluso importarlas directo desde un software de diseño, sea sea STAT, sea ayúdame un poquito, Jorge, ETAPS, RISA, exacto. SAP 2000, no sé, Duval. Gracias, exactamente. Podemos importar directamente de ese software ya las cargas también. Luego por aquí viene otra pregunta. Dice, hola, ¿podrían compartir los detalles de AutoCAD? Eso, si quieres explicarles, Jorge, un poquito. Claro que sí. De hecho, ahí está la página de internet. Si gustan, si gusta, ingeniero, por favor, referencieme su correo y con gusto le hacemos llegar esto, ¿no? Digo, además de que ahí está la página, pues bueno, en nuestra plataforma de hilti.com.mx, ustedes pueden entrar a la sección de ingeniería y los llevará directamente a la parte de librería BIM, ¿vale? Ahí, así aparece como librería BIM. Correcto. Viene otra pregunta interesante. Dice, Cris, para la fórmula de resistencia de un grupo de anclas, ¿hay una fórmula? ¿Esa se multiplica por el número de anclas o ya la resistencia de la fórmula es la del grupo? Y esa básicamente está en el ACI, ¿no, Jorge? Es correcto. De hecho, es algo que se sigue estudiando, es una constante investigación. Como tal, dependiendo de la carga que nosotros estemos aplicando. Si es carga cortante, naturalmente, no solamente involucra el área del acero, ¿no? También es importante que nosotros revisemos cómo interactúa con el material base y qué tan pegados están unos de otros. Por ahí hay un experimento bastante interesante que hicieron en Alemania sobre un grupo de anclas y literalmente hicieron una prueba de extracción para ver cómo interactuaban y entre más pegadas estaban los anclajes, pues bueno, obviamente los conos de extracción se juntaron y trabajaron como si fuera una sola, ¿no? Obviamente la resistencia pues se incrementó con el grupo de anclas, pero no la resistencia del concreto, cabe mencionar eso. Gracias, Jorge. Otra pregunta dice, buenas tardes. Una pregunta, ¿para este nuevo anclaje mecánico también se deben instalar a los 21 días después del día de colado, como lo indica ACI? Sí, así es lo recomendable, naturalmente. ¿Por qué? Porque el concreto verde o el concreto fresco, pues bueno, todavía no desarrolla su resistencia ideal, ¿no? Dependerá obviamente del tipo de concreto. Ahí, bueno, pues hay especialistas también en concreto que les puedan ayudar
a dictaminar cuándo es la resistencia óptima, pero a partir de que nosotros tenemos esa resistencia óptima, deberíamos de aplicar el anclaje. En caso de que se necesite aplicar antes, pues bueno, hay que determinar la resistencia que tiene al momento de ser aplicado el anclaje, con el fin de que nosotros podamos meterlo, digamos, a los cálculos, al software, y se determine la resistencia de diseño, ¿no? Es decir, no se va a desempeñar de la misma forma con un concreto de menor resistencia a un concreto de mayor resistencia. Correcto. Quedan ya algunas preguntas para ir cerrando. Dice, ¿el torquímetro se puede utilizar en el diámetro de 3/4? De hecho, se puede usar en cualquier diámetro, ¿no? Y lo recomendamos. La aprobación y la ficha técnica de cada uno de los anclajes de expansión tienen el torque al cual se deben de instalar dependiendo del diámetro y la profundidad. Entonces, el torquímetro nos va a servir para comprobar que ese es el torque correcto, o podemos utilizar, como Jorge lo mencionó, la atornilladora, ¿no? Pero si quieres ahondar en el tema, Jorge. Sí, de hecho, sí me gustaría, porque es necesario que tengan su torque adecuado, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros no damos el torque que es recomendado? Pues bueno, puede o no expander lo suficiente, o literalmente sobredimensionarse y dañar el anclaje, ¿no? Cada caja que tiene el anclaje Hilti, llámese QuickBolt 1 o llámese QuickBolt TZ2, pues bueno, en cada caja trae impreso una estampa con las profundidades, diámetros y torques de apriete necesarios, ¿no? Entonces, de cajón, ustedes pueden contar con esa información directamente con nosotros o en la caja, ¿no? Correcto. Tenemos un tester de anclajes Hilti, comentan. ¿Cada cuánto se tiene que volver a calibrar el tester? Normalmente es recomendable calibrarlo cada año, ¿correcto, Jorge? Eso es lo ideal. Así es. Idealmente se debe de calibrar cada año y así se hace. En Hilti tenemos testers bueno, para anclajes desde pequeños, desde 1/4 hasta varilla de construcción, pues bastante grande, ¿no? Diámetros del 12 o incluso más, ¿no? Entonces sí, y todos estos están calibrados, ¿no? Anualmente tenemos la hoja de calibración y de esa manera pues podemos brindar un servicio profesional. Jorge, esta pregunta está muy interesante y me gusta. Dice, ¿dónde me puedo capacitar para utilizar el software de Hilti? Y la respuesta es, obviamente nosotros podemos apoyarlos, tenemos un grupo de ingenieros, pero como comentaba Jorge, tenemos en Ask Hilti webinars ya pregrabados, y por ahí hay ya un par de webinars programados donde habla sobre el Process Engineering, cómo funciona y cómo utilizarlo, ¿no? Y también tenemos videos en YouTube que los pueden ayudar a saber utilizar el software, pero cuenten también con todo nuestro apoyo, ¿no? Entonces tenemos varios videos ya ahí generados en nuestra plataforma con los que pueden ustedes aprender el uso. Y por ahí les dejé también en el chat el correo de nuestro soporte en línea para que puedan ponerse en contacto con un ingeniero. Últimas dos preguntas. Ya nada más para ir cerrando, ¿qué tipo de pruebas se realizan para modificar el valor de K recomendado por la ACI para el perno KBTZ2? Y más que el tipo de prueba, Jorge, ahorita tú me ayudas a sondar, pero es más bien el marco de pruebas o la forma en cómo marca el ACI que se le deben de hacer al anclaje, ¿no? Y obviamente tiene que ser en condiciones controladas en un laboratorio, pero esas pruebas están más determinadas ahí en el AC. Si te pones en ese slide, porfa, Oliva. Por el ACI es el 355.2. Gracias, Jorge. Y el criterio de aceptación, pues bueno, es el que ahorita va a mencionar Oliva, es el AC 193. Exactamente, entonces ahí en el ACI 355.2 vienen todo el conjunto de pruebas que se le deben de hacer a los anclajes mecánicos, y entre ellas la prueba para determinar el valor K. ¿Ok? Últimas dos preguntas ahora sí. Dicen, en el slide solo marcan 3 octavos, media y 5 octavos. Es para el tema del torque. Si le quieres comentar, Jorge, por favor. Sí, básicamente esa es la aprobación que tiene con la herramienta de torque, ¿no?
Mas no quiere decir que con algún torquímetro manual o incluso con una herramienta también no se pueda realizar. Sí se puede realizar, simplemente que la aprobación incluye solamente esos diámetros con el módulo de torque. Pero si usted consigue una herramienta Hilti y le da el torque calibra el torque en la herramienta, puede llegar a ese mismo valor, ¿no? Simplemente que no lo va a registrar en el módulo de torque, que es como el attachment o esa pequeña sección que tiene, ¿no? Perfecto, ahora sí, última pregunta y cerramos nuestro webinar por el día de hoy. Y la última pregunta es muy interesante también. Dice, del tema de aprobaciones que comentaban al inicio, entiendo que los valores de diseño que ofrecen estos documentos son los correctos para diseñar por ACI. Dice, ¿dónde podemos obtener estas aprobaciones? Ok, es correcto. Voy a dividir esta pregunta en dos partes. Es correcto, los valores que incluye los organismos de pruebas, pues sí, esos son los valores que nosotros deberíamos de tomar. ¿Por qué no referenciarnos directamente a una ficha técnica? Pues bueno, básicamente, al menos en Hilti, la ficha técnica está sustentada en el reglamento del ACI y en el ICC, más de primera mano, pues siempre es mejor tener la fuente, desde mi punto de vista, siempre es mejor ir directamente a la fuente donde viene los alcances de determinado producto, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta la voy a responder de la siguiente manera, era referente a cómo obtenerlos, ¿no? Así es. Lo podemos obtener directamente en la página del ICC, es icc.org, si no me equivoco. Si quieren, les puedo compartir la liga sin ningún problema y está totalmente libre para descargarlo, cualquier producto. O directamente en nuestra página de internet la pueden encontrar, buscan el producto y en la sección de documentos ahí la pueden encontrar. Pueden solicitárnoslas a nosotros, a los ingenieros de campo, o incluso a través de una llamada a la línea de Hilti, 01800 Hilti, y literalmente solicitarla, ¿no? Son como varios canales los cuales ustedes pueden obtener estos reportes de evaluación. Correcto, Jorge, y son completamente gratuitas, ¿no? Y abiertas para el público. Pues de nuestra parte sería todo. Llegamos al final de la transmisión del día de hoy. Contestamos todas las preguntas y agradecemos muchísimo porque hubo varias preguntas y varios comentarios en el chat. Estuvo muy movido. Les haremos llegar en breve a todos los participantes la presentación para que la puedan tener y consultar. Y también este video lo vamos a descargar y les hacemos llegar el link donde ustedes podrán ver de nuevo esta presentación. De nuevo, agradecerles mucho, Oliva, Jorge, por su participación y presentación el día de hoy y que tengan muy buena tarde a todos. Saludos. Gracias a todos. Hasta luego.